Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola a todos, qué rico, nuevamente reunidos acá para un nuevo podcast. Alge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, contento como siempre de estar en este espacio que es muy interesante para muchas personas que están atentas a estos temas que tratamos. Claro que sí, y vamos hoy a darle continuidad a un tema que ya abordamos en el podcast anterior. Contemplamos un episodio, recordemos, estamos hablando de conversaciones incómodas. Y que el tema anterior de esas conversaciones incómodas era acerca de los hijos. Exactamente, y ese primer escenario tenía que ver cuando uno de los dos o los dos ya tenían hijos de relaciones previas y contemplamos una serie de asuntos que era importante hablar. Hoy vamos a tocar un segundo escenario. ¿Cuál es ese escenario? Este escenario es donde en la relación la pareja tiene que decidir si van a tener hijos o no, como pareja ya ellos. Exactamente. Y bueno, yo diría que es de las situaciones difíciles o decisiones muchas veces que no están tan claras. Entonces vamos a contemplar algunos aspectos que tenemos que hablar. ¿Cuál se te ocurre que pueda ser el primero? Pues fíjate que cuando nosotros estamos hablando de esos escenarios y cuando estamos hablando de temas que nosotros tenemos que tocar, lo primero es tener la claridad de si quiero hijos o no. Eso es lo primero. Que parece pues como sencillo, pero volvemos lo que decíamos la vez pasada. La gente da por supuesto que eso es un tema en que están de acuerdo y la realidad nos muestra que no. De hecho, antes de que estuviéramos como estamos ahora, nos llegó hace poco que está de moda nuestra querida Sofía Vergara. Tremenda noticia. ¿La separación? La separación. Acaba de decir un divorcio, no dice por qué. Lo vamos a traer, no por chisme, lo vamos a traer porque tiene que ver con el tema de hoy. La razón por la cual ella o ellos deciden no vamos a continuar. Y ella fue clara en la entrevista y dijo por qué. No fue por falta de amor. No fue por infidelidad. Tampoco por infidelidad. No fue por diferencia de edad. No. Porque él quiere hijos. Y ella no. Y ella no. Ella ya tiene un hijo y ella dice, no quiero ser mamá vieja. Por más de que ya tenía congelados óvulos y todo lo demás, es una decisión que dice, ahorita no. Lo que nos llevó a pensar, en algún momento lo hablaron o no lo hablaron o cambiaron de opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente, fíjense, porque es una relación de años. 7 años, si no estoy mal. Exactamente, entonces, por eso este tema es relevante y por eso decimos, el primer asunto de una pareja, si van a tener hijos o no, es claridad en si queremos o no. Mira que he encontrado y en estos días justamente estoy atendiendo a varias parejas donde ese es un tema muy importante y entonces yo les pregunto, bueno, ¿tú quieres ser mamá o tú quieres ser papá? A veces lo piensan, se demoran en responder, a veces hay claridad en uno de los dos y otro que no responde y ya el silencio a mí me está diciendo aquí hay algo. Cuando hay silencio es lo estoy pensando o algo por el estilo. También puede darse que muchas veces él o ella no están muy seguros de querer tener hijos, pero entonces sí tengámoslos, lo hago por ti. ¿Tú qué piensas de eso? Ahí ya tenemos un problema complejo porque si algo está centrado, el amor es un ejercicio de libre voluntad. Bueno, tanto es así que por eso, tanto en el vínculo católico, ¿sí?, que está mediado por elementos sacramentales religiosos, como en el ámbito civil, el que la voluntad esté constreñida ya es una causal de que la pareja no está funcionando lo que hay. Y también se puede presentar otra cosa, ¿no? Es cuando ya me has dicho tú que no quieres, pero de pronto yo me dejo tomar las pastillas, dejo de planificar porque es que sí o sí quiero ser mamá, ¿vale? Entonces lo primero, volviendo, tenemos que ser muy claros en si queremos o no queremos. Ojo, y lo hemos dicho, no todas las personas están para ser papás o mamás y eso no tiene que ver con una realización personal. ¿Listo? Exactamente. Eso es importantísimo. Y lo segundo lo acabas de decir, es si hay un cambio en la decisión, convérsenlo. Claro, porque también pasa mucho que hemos acordado, no queremos, estamos bien, no queremos, sí, de acuerdo, seguimos. Y pasado el tiempo, 1, 2 o 3 años, oye, yo quiero ser mamá.
estos cambios en los acuerdos muchas veces son recibidos como una traición. ¿Por qué? Uno de los dos, el que se mantiene en la línea de no tener hijos, precisamente se siente traicionado. Dice, pero ¿qué pasó? Me estafó, es que tenemos un trato. Y yo lo cumplí, o sea, lo estoy cumpliendo, no he cambiado las reglas de juego. Exactamente. Entonces, por eso, convérsenlo. Es decir, mira, mi voluntad en este momento se inclina por tenerlo, pero ¿qué piensas tú? Claro. Ahora, no se trata de que en un momento dado, porque yo creo que eso es importante, el acuerdo era vigente hace 3 años y ahí yo lo sentía realmente auténtico y por eso me comprometí. Pero he cambiado mi manera de pensar, he cambiado la manera en que me siento, he cambiado las metas y quiero replantearlo. Ojo, quiero replantearlo es ven, sentémonos y conversemos, ya no quiero lo mismo. No juguemos doble porque eso puede costar la relación. Exacto, y ahí hay algo importante, sí, es que hay cambios en el ciclo vital de las personas, hay eventos que hacen que cambie. Sí. El COVID nos cambió, lo hemos dicho en uno y otra vez de los podcasts, y tengo el caso conocido de una persona precisamente conocida, ella, una mujer, que dijo, mira, es que después del COVID yo siento que debo ser mamá. No pensaba eso hasta antes del COVID. Válido. Es válido. Pues algo pasó, algo reflexionó, algo la confrontó y está muy bien, ¿sí? Pero si estamos en pareja, eso lo tenemos que hablar. Y puede ser que mi pareja, él o ella, se siga manteniendo en esos acuerdos y entonces tendremos que preguntarnos, ¿vale la pena que nosotros mantengamos una relación o no? Porque pues considero que yo estoy en mi derecho de ser mamá, pero tú estás en tu derecho de no ser papá o al contrario. Exacto, eso es fundamental. Por eso el tercer aspecto se liga a lo que acabas de decir, la claridad en los tiempos. Es decir, que si ya queremos, ¿sí? Si hemos tomado esa decisión, lo queremos en un corto tiempo, en un mediano plazo o a largo plazo. Yo creo que aquí es importante, no es que, es que dijimos que era 1 año y en 1 año entonces tenemos que hacer la tarea porque ya perdemos toda espontaneidad y demás. No, estamos diciendo unos tiempos. ¿Con qué tienen que ver esos tiempos? Esos tiempos, digamos, hay, y los mencionábamos la vez pasada, uno, y sobre todo es el elemento biológico de la mujer, es que tiene un reloj biológico pues que no se puede negar y eso marca en ella, en su ciclo vital, la voluntad o no de tener hijos. Eso hay que considerarlo siempre. Pero no es lo único. No es lo único. No es hay lo un único segundo porque aspecto, las finanzas. Ese es otro, se me ocurren varios, ¿no? Estamos comenzando y hasta ahora estoy iniciando mi vida laboral. No quiero ya tener esa responsabilidad. O estamos muy jóvenes y queremos viajar. Viajemos, vivamos y luego ya podemos anclarnos teniendo una familia. Pero entonces esos tiempos dependerán de esas metas personales y por supuesto también como pareja. Las metas como pareja, tal cual. Las metas son fundamentales, lo dijimos la vez pasada. Sí. Porque listo, entre mayor preparación tenga, por ejemplo, entonces la persona dice, mira, es que yo quiero un posgrado primero y una vez tenga el posgrado, ahora sí, los hijos. Otros dicen, no, yo quiero primero el apartamento, es decir, dónde van a vivir para luego tener los hijos y así va, son proyectos distintos. Sí, mira que tú dices, y eso es muy importante, son proyectos distintos y ojo, tomémoslo así, porque cuando tomamos esas metas tan pegadas a la letra, como quien dice sí o sí tiene que salir, pues obviamente vamos a sufrir mucho porque las cosas pueden cambiar, puede que no salgan, entonces también como lo planeamos, pero también tenemos que ser flexibles si algo no sale. Exacto, y eso nos lleva al asunto, cuando tenemos esas claridades, de corto, mediano, largo plazo, también los escenarios del mundo donde se mueven. Es que no podemos, hay gente que no quiere tener hijos, es por circunstancia vital, la mirada del mundo. Sí, sienten que el mundo dice no quiero dejarle al mundo otra. O la situación en la que estamos viviendo, no quiero traer un niño en este momento. Me parece que cualquiera que sea la razón, incluso si la razón es no quiero, es totalmente válida. Y eso se liga entonces al otro aspecto que está ahí, es ¿cuántos hijos? Número de hijos.
¿Listo? Y no significa, porque puede sonar como, bueno, y uno tiene que planear todo eso. Pues es que es distinto tener un hijo único, ¿sí? A tener dos hijos. Hay personas que vienen de familias muy numerosas y para estas personas es muy importante tener una familia numerosa. Ojalá tengamos 3, 4, 5. Ok, pero hay otras que dicen no. Y eso tiene que ver con finanzas, con planes, con todo lo que habíamos dicho. Sí, la matriz cultural acá colombiana y latinoamericana también, pero centrémonos en Colombia, que es donde estamos nosotros, es muy dada a la parejita. Es decir, tenemos que tener niño y niña. Eso es muy típico de nuestro contexto. Pero me hiciste acordar de otra cosa, y es que muchas veces hay hombres que dicen, quiero un hijo varón, y ya tienen 2 niñas, y vamos por el otro porque hasta que tenga el hijo varón. Bueno, ahí... puede que su genética y como esté articulado su organismo no le dé todavía para, y ahí pasa algo. Habíamos planeado 2, ya vamos en 4 y todavía no llega el varón. Ajá. Y eso que tenemos unos adelantos hoy ya que permite médicos para ayudar, digamos, a esos procesos, paternidad, maternidad asistida, en esas fecundaciones, etcétera. Pero aún así, todavía hay algo en algunos contextos como que o la culpa es de él o de ella. Culpa. Sí, como además si fuera, sí, como si fuera no, malo. no me quieres dar un hijo o no me quieres dar una hija. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, se me ocurre otro tema que es otro aspecto importante a conversar, y es cuáles son los temores que tenemos en torno a la paternidad. Sí. ¿Por qué es importante ese aspecto? Porque nuestro amigo Freud ya lo decía, siempre hay un temor del hombre, aquí sí. El varón tiene un temor, y ese temor siempre por allá inconsciente es mi hijo, es mi hija. Algunos jugando a eso, pero otros es como hay una relación tan simbiótica inicial entre madre y su hijo o hija, entonces se siente desplazado. Sí. Y eso hay que hablarlo, eso es parte de los miedos que hay que conversar. Y no solamente ese, bueno, tú identificas esos, y en este momento estoy recordando a un consultante que el miedo que él tiene es a que quizá financieramente no vaya a estar tan bien, y están bien, pero es un miedo es una responsabilidad muy grande, y qué tal que no podamos, qué tal que no salga como queremos, ¿sí? Entonces es muy importante siempre identificar los temores, porque si no nos vamos a quedar con los supuestos. Es que no quiere, no me quiere, no quiere familia, está pensando en separarse. Me puedo llenar la cabeza de muchas ideas. No, antes de que te llenes la cabeza de tantas ideas, pregunta. Sí. ¿Estás asustado? ¿Tienes miedo? Yo también lo tengo, pero seguramente son temores diferentes. Y son temores que esta generación adicionalmente está teniendo de cara al futuro. Es decir, como estamos en un contexto atravesado hoy por guerras, polarizaciones, que la inteligencia artificial va a acabar con una cantidad de puestos de trabajo, cuando estamos en un mundo de incertidumbre como el que está atravesado hoy, entonces estos tiempos se marcan por una situación de miedo al futuro. Sí, total. No sabemos qué nos depara, y entonces algunos dicen es mejor no tengamos hijos, y es por miedo. Hay que hablar esos miedos. Y lo otro es ese miedo a no ser buenos padres. Ajá. Y mira, eso es muy importante. Partamos de algo. No existen los padres perfectos, no existen las madres perfectas. No te esfuerces en algo que no vas a conseguir, porque no existe, no es posible. Como no existen los hijos perfectos. Por supuesto que no. Así queramos, que ese es el asunto. Es que es tan lindo. Claro, y uno de fuera dice, pero a ver, ese angelito. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, esa mirada, ese sesgo cognitivo que tienes. Entonces sí, lo importante es, precisamente ahí hay que conversar sobre esos temores. Pero además fíjate que si vamos a hablar de temores, tenemos que hablar entonces de otro tema que está muy ligado. ¿Cuáles son las renuncias que estoy dispuesto a hacer? Volvemos a decir, renuncia, no sacrificio. Exacto, sí, eso es importante, Adri, por una razón. Porque tradicionalmente en un mundo marcado, ahí sí, muy patriarcal, se pone la figura de la madre como el símbolo arquetípico del sacrificio, perdón, no de la renuncia, sí, del sacrificio. Entonces se le carga a la mujer que ella es la que tiene que sacrificar. Sí. El varón, en una posición más cómoda, lo que tiene es que aportar. Y eso es
Eso no podemos permitir hoy estar con esa misma concepción. De acuerdo. Mira que esta fue una tarea que le dije a una pareja en estos días. Hicieron un ejercicio súper interesante, donde, por ejemplo, decían, estoy dispuesto a renunciar a tantas salidas, tanta fiesta, tanta rumba. Estoy dispuesta a renunciar a que si me sale un trabajo en tal parte, lo podría aceptar y ya no tendría el que tengo donde me implica viajar. Y genial, porque es que lo están hablando ya, es decir, estamos trabajando ese tema porque están contemplando si van a ser padres en un mediano plazo. Y qué rico, yo les decía, qué rico que ustedes ya estén hablando de eso, porque nos estamos preparando. Ese tema no se habla, ¿sí? Cuando ya el niño tiene 1, 2 o 3 años, lo hablamos desde ya. Y ahí es importante, por eso hemos dicho, hay unas renuncias que se hacen, pero ojo, no son sacrificios, es decir, no es a costa de nosotros mismos, porque si lo sentimos así, ya en podcasts anteriores hablamos de eso, en la distorsión del amor, lo vamos a cobrar, porque, y a veces en las conversaciones a los hijos se los cobra, dice, yo que me sacrifiqué todo esto por ti y mira tú cómo me estás pagando a mí. Y esas cargas sí no se las podemos transmitir a la siguiente generación. Total. Entonces, no renuncia, perdón, no sacrificios. Sí renuncia. Sí renuncia. No sacrificios. Bien, y hay otro aspecto, la crianza y la disciplina. Sí, ese aspecto es fundamental porque como las sociedades van cambiando, los valores también van cambiando, entonces la crianza, por supuesto, se transforma. Pero esa transformación no significa renunciar a esos valores culturales que nos han dado una identidad. Entonces a mis hijos yo los quiero crear con unos valores que para mí son fundamentales y no voy a renunciar a ellos. Exacto. Por lo tanto, ese tema hay que conversar. Claro, pero entonces yo tengo que mirar cuáles son mis valores, los míos, que no son negociables y que de pronto traigo de mi familia, cuáles son los tuyos, y si nos damos cuenta que coincidimos, súper, porque va a ser más fácil que nos pongamos de acuerdo. Pero si de pronto para ti es importante una cosa y para mí no, ahí vamos a tener que hablarlo. Y ojo, este es un tema que no solamente deberíamos hablar previo, este tema se habla a lo largo de todo el ciclo vital mientras usted tenga hijos, porque una cosa es la crianza de un niño pequeño, otra cosa la de un infante que puede estar entre 6 y 12, otra la del adolescente y otra de ahí para adelante. Exactamente, entonces por supuesto que hemos dicho la crianza, la disciplina, cómo va a funcionar la disciplina, hay que ponerse de acuerdo. Claro. Y junto con la disciplina, cuáles son los valores que sostienen esa disciplina, incluidos los valores de trascendencia o de espiritualidad. Exactamente, ese horizonte de sentido que todos tenemos, que me parece muy importante. Sí, porque si, por ejemplo, yo soy católico y estoy con una persona en la relación que es atea o agnóstica y dice, pues, para mí ese asunto no es importante, pero para mí sí es fundamental. Y entonces si tenemos un hijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que él elija y que elija cuándo y que elija cómo, y mientras él elige, entonces bajo qué principio lo vamos a formar. Esto es un tema que seguramente nos llevaría mucho más del poco tiempo que le hemos dedicado a estos dos últimos puntos. Y que de hecho ese tema le vamos a dedicar porque esa es una conversación incómoda que también debemos tener como pareja, independiente. Acá lo estamos ligando a los hijos, pero después lo vamos a ligar a la pareja, que a veces no se dialoga y por eso vemos rupturas de pareja por no haber conversado ese asunto. Exactamente. Entonces recordemos, ¿sí? Ya como a manera de síntesis un poquito. Es muy importante que este tema siempre lo hablemos. Está dentro de mis planes, me veo como mamá, me veo como papá, no me veo así, tú quieres tener, ¿cómo lo vamos a hablar? Si queremos hijos, ¿cuál creemos que va a ser la crianza, los valores y todo? La invitación es a que ustedes lo puedan conversar mucho antes. ¿Listo? Exactamente. Creo que una de las posturas éticas más importantes debe ser que yo no puedo hacer a mi compañero, pareja o esposo papá a la fuerza si no quiere. Pues porque conozco mujeres que sí o sí voy a ser mamá y entonces dejo de planificar y oh sorpresa, no sé por qué quedé embarazada. Ojo con eso, ¿listo? Un hijo no va a hacer que tu relación dure por siempre.
Por favor, no cometamos ese error. Exactamente. Y como siempre les estamos diciendo, compartan por favor a sus conocidos este tipo de contenidos, porque sé que hay personas que les va a servir. Las redes sociales, por favor, ahí están, y lo que siempre decimos. Por favor, si este podcast te ha gustado, regálanos tu like. Hasta la próxima. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.